puesto a la predicación es Alcanza a Jesús. Y simplemente para empezar, yo quiero que veamos una pequeña introducción a algo que te voy a comentar, y es respecto a una frase que solemos escuchar o que incluso solemos decir, y es: si Dios puede ayudar a fulanito, entonces puede hacerlo con cualquiera, donde el término fulanito sería lo que nosotros podemos reemplazar con el nombre de aquel pecador o de aquella persona que está en problemas. Eh, Cuando nosotros vemos alguna situación real, por ejemplo en la tele o en las redes sociales, y apreciamos, no sé, que alguien conocido se ha divorciado porque ha fracasado su matrimonio, o que el esposo de pronto fue descubierto en infidelidad, o la persona está en bancarrota, no sé, alguien de nuestro entorno o alguien que no conozcamos. Entonces, suele pasar que después de las dificultades, si esa persona vemos que su vida se recompone, nosotros nos asombramos y decimos: wow, si Dios ha podido trabajar con esa persona y lo ha restituido, también lo puede hacer conmigo, lo puede hacer con cualquiera. Pero el hecho en el que nosotros pensemos en esa expresión de si Dios puede hacerlo con él, puede hacerlo con cualquiera, estamos implícitamente aceptando que hay cierta escala o cierto estándar de una existencia, de un sistema que evalúa los pecados, porque es lo que nosotros solemos hacer, lo que estábamos hablando hace un rato en el estudio, de aquello que nosotros consideramos que es bueno o que es malo. De la misma forma, nosotros solemos clasificar los pecados como de los más sencillos a los más graves. Y yo me incluyo en esa categoría porque muchas veces tomando un café, no con mala intención, pero sí he mencionado alguna situación por la que esté pasando alguna persona, y en esa clasificación podemos muchas veces decir: bueno, esto que ha pasado es pequeño, esa persona es moralmente correcta, eh, podríamos decir que es buena persona ante nuestros ojos. Cuando vemos que son pecados más grandes, de más calibre, nos echamos la mano a la cabeza y a veces pensamos: eh, esa persona tiene que trabajar para salir de esa situación, su vida está en declive y le va a costar, y para Dios va a ser difícil traerlo nuevamente a sus pies. Es lo que pensamos, y ya cuando vemos pecados de pronto ya horribles, eh, sucede o que sentimos compasión o que sentimos tal vez repudio por la situación en la que nosotros vemos. Entonces, eh, lo que yo quiero expresarte con esto es que nosotros clasificamos todo ese tipo de cosas, pero realmente en la Biblia no hay ninguna parte en la que Dios haga una clasificación de pecados diciendo: esto empieza aquí, en la base, que es lo más pequeño, hasta esto que sería lo más grande. Dios no distingue entre los niveles de pecado y tampoco le importa el estándar que tú y yo manejemos para decidir qué es bueno o qué es malo o qué tan malo es. Para Dios todos los pecados son malos, absolutamente todos. Y lo más increíble es que todos los pecadores merecen el mismo amor. Y eso es algo que de pronto a nosotros nos cuesta comprender, ¿no? Porque cuando vemos a alguien que hace algo muy malo, nos cuesta entender cómo Dios puede amar a esa persona. ¿Cuántas veces no nos hemos planteado decir: bueno, ese llegar al reino de los cielos no creo? Con todo lo malo que ha hecho o con las atrocidades que ha cometido, no creo que Dios le perdone. Y empezamos a pensar en nuestro interior: ¿qué es lo que hace Dios? Si realmente puede perdonar a una persona de esas, y nosotros nos empezamos a comparar con lo que vemos fuera y decimos: no, lo que Él ha hecho
es horrible. Entonces yo soy bueno porque yo no he cometido esas cosas tan feas. Y como te menciono, aunque para Dios el pecado es pecado, por supuesto, no me malentiendas, los pecados tienen consecuencias diferentes. Algunos te pueden llevar a la muerte, otros te pueden llevar a la cárcel y otros pueden pasar desapercibidos. Es decir, las consecuencias del pecado en nuestra vida, en nuestro entorno, son distintas y varían dependiendo de lo que nosotros hayamos hecho. Pero al final para Dios todo es pecado, todo es abominable, a Dios no le agrada ninguna de estas situaciones. Y entonces, en el primer punto, he titulado a esta parte Zaqueo el rufián. Y lo primero que quiero que veas es la definición de rufián, porque estuve intentando ver qué podía definir a Zaqueo. Habían unas definiciones que tal vez no encajaban mucho, pero esta me parece perfecta. Y es que rufián es un hombre vil y despreciable que vive del engaño y de la estafa. Esta es la definición oficial de rufián, o una de ellas, pero se adapta perfectamente al personaje. Entonces, yo quiero que empecemos a ver a este personaje para que tú comprendas que Jesús no tiene un sistema de evaluación de los pecados, de si uno es más grande que otro, no tiene un baremo ni una escala, sino que para Jesús todos somos pecadores y el común es que todos necesitamos a Jesús. Entonces vamos a ver, Zaqueo era un recaudador de impuestos, ¿vale? Sería no solamente recaudador de impuestos, sino el jefe de los recaudadores. Eso es un detalle muy grande a tener en cuenta. Y también que era bajito. La palabra de Dios no pone las cosas por adornarlas, o todo absolutamente lo que está registrado tiene un propósito, y el hecho de que Zaqueo fuera bajito es importante. Leyendo un poco, he visto que según el estándar de la época de los judíos, se podía considerar bajito a alguien por debajo del 1,50 m. Entonces sí que podríamos considerar que era un hombre bajito. Luego, él era publicano, era recaudador de impuestos. Para los israelitas, los publicanos eran desleales. Eran personas a los que pagaba el imperio para que ellos estafaran y recaudaran los impuestos a su mismo pueblo, para luego tomar ese dinero y dárselo al imperio extranjero que los estaba oprimiendo. Entonces, eran personas marginadas dentro de su mismo círculo judío por la labor que ellos hacían. ¿Y de dónde procedían los ingresos de los publicanos y de los recaudadores? Bueno, pues esto funcionaba así. El imperio le asignaba un área donde él tenía que recaudar impuestos a todas las personas. Y el imperio lo que hacía era poner una cuota. Entonces Roma le decía al recaudador, mira, tú me tienes que traer esta cantidad de dinero y me la tienes que satisfacer cada semana. El recaudador se iba recogiendo los impuestos hasta que completaba la cuota. Y luego el dinero que él pudiera recaudar después de la cuota era para él. Entonces tú imagínate lo que hacían todos los recaudadores. Rápidamente recolectaban el dinero que el imperio necesitaba y luego no les importaba subir los impuestos, inventarse otra cuota, hacer todo tipo de trampas y de fechorías, porque finalmente todo lo que iba a quedar iba para su bolsillo. Digamos que era un negocio muy jugoso a costa de robar a sus propios compatriotas. Entonces, este relato de Zaqueo solamente aparece en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, no está registrado en ningún otro libro. Son 10 versículos, es un relato corto y vamos a verlo porque es muy interesante. Lucas 19, 1-10, dice así la palabra de Dios. Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había allí un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús,
pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol sicómoro para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos empezaron a murmurar: ha ido a hospedarse con un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente: mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y para ponerte en contexto, este es el capítulo 19. En el capítulo 18, que no lo vamos a estudiar hoy, pero quiero que veas más adelante el contraste, es el relato que habla de Jesús y del joven rico, del joven gobernador rico, en el que él le dice a Jesús que ha cumplido todos los mandamientos, que qué más puede hacer, qué le falta, y Jesús le dice: deja todo lo que tienes y sígueme. Pero como era rico, la palabra de Dios dice que se entristeció y no quiso dejar sus riquezas y se marchó. Y ahí es cuando Jesús dice que es difícil entrar a un rico al reino de los cielos. Y este relato sería el contraste a esa historia del anterior joven. Lo vamos a ver por qué. Entonces, aunque Zaqueo pudiera engañar a los demás de pronto por su apariencia, por su estatura, era un hombre que tenía mucho dinero. La palabra de Dios nos dice que era rico. Y tenemos que pensar que el Imperio Romano en algún momento le tuvo que haber reclutado. Posiblemente años atrás empezaría siendo el asistente de algún recaudador de impuestos, y cuando vieron su valía y que tenía talento, porque probablemente tenía destreza con las matemáticas o tenía destreza en su parte administrativa, organizando, entonces pasa de ser simplemente el ayudante de un recaudador a ser un recaudador de impuestos. Y cuando llegamos a este punto de la historia, ya no solo es recaudador, sino que es el jefe de los recaudadores. Y esto es importante verlo porque de un momento a otro no podía ser el jefe, tenía que haber tenido una trayectoria. Entonces, lo que nos deja ver esto es, primero, que él seguramente sería un prodigio, sería talentoso, y que en este momento de la historia, que ya era el jefe de recaudador, los estudios coinciden en que seguramente Zaqueo tenía a su cargo ya un distrito. No era solamente un área donde tenía que recaudar impuestos, sino todo un distrito tributario a su cargo. Y no solamente el distrito, sino que tendría ya un montón de pequeños esbirros recaudando también para él. Entonces, él siendo el jefe ganaba mucho dinero, y seguramente los otros recaudadores también le daban una parte de lo que ellos recaudaban. O sea que era una persona realmente que tenía dinero. Y la Biblia no lo menciona, no menciona cómo es su casa, simplemente dice que Jesús se va a hospedar allí. Pero teniendo la posición que tenía, podemos esperar una casa grande, con servidumbre, con gente que se ocupaba de todas las labores en su casa, con todo tipo de comodidades. Así que era un hombre que le odiaban, pero también le respetaban, por supuesto. Y para ver un poco el contexto, en ese momento que transcurre la historia y que se oyen rumores que Jesús va a pasar por Jericó, Jesús venía desde la región de Galilea, desde Capernaum. Pasaban por Jericó y tenían que llegar hasta Jerusalén, porque iba a ser la fiesta de la Pascua y era donde ellos iban a terminar allí, y posteriormente lo que sería la pasión del Señor, ya
sus últimos días de vida. Así que ellos también habían escuchado de Jesús por la resurrección de Lázaro. Jericó estaba a unos 24 kilómetros de Betania, que era donde habían resucitado a Lázaro. Entonces sería normal que Zaqueo hubiese escuchado ya de las hazañas de Jesús, porque Jesús era famoso no solamente como maestro, sino como sanador. Y entonces todos querían saber quién era ese personaje importante. Seguro que había revuelo en la ciudad, porque todos querían conocerle. Y también hay que pensar que Zaqueo, aunque fuese despreciado por los suyos, él se crió también en la cultura judía. Entonces él entendía cuáles eran las promesas mesiánicas y al oír los rumores de quién era Jesús, pues sentía curiosidad. Quería saber, quería conocer a ese hombre tan importante. Y entonces simplemente pensó, voy a echarle un ojito, voy a ver quién es este hombre. Y no creo que pensara, quiero conocer a Jesús a ver si me salva, porque en ese momento que no le conocía y Zaqueo con todas las comodidades que vivía y siendo rico, probablemente no estaba pensando en su salvación. Entonces vemos que Zaqueo es famoso en el sentido negativo, pero al fin y al cabo famoso. Y entonces Jesús empieza a recorrer la ciudad, las calles están llenas, junto con él vienen los apóstoles y los fariseos, que están esperando el momento oportuno en el que Jesús diga algo para hacerle preguntas, para intentar hacerle quedar mal. Y me imagino a Zaqueo porque por sus medios naturales él pensaría, no lo voy a ver porque soy el más bajito y va a pasar y me lo voy a perder. Así que seguro que se remangó su túnica, echó a correr y se subió al árbol. Entonces el sicómoro es parecido a una higuera. Ahí está la foto, es pequeña, pero podemos ver más o menos la relación. Fíjense en el hombrecito que está ahí. El sicómoro era parecido a una higuera, aunque en la palabra de Dios, en distintas versiones, no llama al árbol sicómoro, sino lo llama higuera o árbol de higos. Y resulta que era un árbol silvestre, como podemos ver, de unos 15 metros de altura más o menos, y que sus ramas eran bajas, entonces era fácil trepar. Así que a uno de estos árboles fue que subió Zaqueo. Era común que estos árboles fueran plantados en las orillas de los caminos para dar sombra a los viajeros. Y si te fijas en esta imagen, podemos ver, encontré esta ilustración a Zaqueo subido en el árbol, esperando a que Jesús pasara para poder verle. Y aunque la Biblia no lo registra, lo más seguro es que mientras Zaqueo estaba en el árbol, cuando pasa el Señor por ahí, él piensa, qué suerte, se detuvo debajo del árbol. Ahora puedo verlo y seguro que hasta puedo escucharlo. Y no me puedo imaginar la sorpresa de este hombre cuando Jesús le llama, le mira y le llama por su nombre. Jesús no lo conocía. Entonces Dios llama a este hombre rechazado, de corazón duro, egoísta, y le dice, Zaqueo, bájate ahora mismo porque quiero hospedarme en tu casa. Y esta declaración es impresionante, porque no hay ningún otro pasaje en los evangelios donde Jesús se invite a sí mismo a pasar la noche en casa de otra persona. Es el único pasaje que registra que Jesús se invita a sí mismo a ir donde otra persona. Y por la cultura, por la tradición, eso no estaba bien visto. De hecho, ahora mismo, a ti te lo dice alguien de confianza, oye, me voy a quedar a tu casa, a lo mejor no nos cuadra mucho, puede que le digamos algo, puede que no, pero si un desconocido nos dice, oye, me voy a pasar la noche a tu casa, si no lo vemos bien ahora, imagínate en esa época. Es algo muy raro. Y lo que me maravilla de este pasaje es que Zaqueo, siendo como era, él conociéndose a sí mismo, él no tiene vergüenza, no piensa, se va a quedar en mi casa el que llaman el Hijo de Dios, este hombre que la gente dice que es puro, que es santo, sino que la palabra de Dios dice
que él se baja enseguida contento, alegre. Fíjate en este versículo de Isaías 65:1. Dice, me di a conocer a los que no preguntaban por mí. Dejé que me hallaran los que no me buscaban. A una nación que no invocaba mi nombre le dije, aquí estoy. Esto es lo que está haciendo Jesús con Zaqueo. Alguien que no conoce, se está dando a conocer. Es Dios encarnado, Dios hecho hombre, buscando al pecador, buscando a una persona. Y como te mencionaba, Lucas 19:6 dice, así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Otras versiones dicen, y con alegría recibió a Jesús en su casa. Otra versión dice, y con gran gozo. Es decir, él estaba feliz. Por un momento piensa que incluso los religiosos que no querían a Jesús hubiesen dado cualquier cosa porque Jesús hablara con ellos, por estrecharles su mano, porque sabían que era una persona muy seguida por las multitudes, que tenía facilidad para la oratoria y que lo que decía a la gente le cautivaba. Pero Jesús no estrecha la mano a los fariseos que vienen con él. Jesús no está con los que dicen ser los religiosos y los más santos, sino que llama a alguien que es despreciado, a alguien que la gente no quiere, a alguien que se sabe que es un pecador, un rufián, un ladrón que extorsiona a los demás. A ese llama y le dice, apresúrate, que quiero ir a pasar a hospedarme en tu casa. Entonces, eso para los demás tuvo que haber sido un golpe que no les gustó. Y el versículo 7 dice, al ver esto, todos empezaron a murmurar, ha ido a hospedarse con un pecador. Y entonces, eso también hería el orgullo de los fariseos. Y aquí es donde ocurre lo que me gusta de esta historia, que he titulado Lo cambió todo. Y si se dan cuenta en esta parte de la historia, no nos menciona lo que transcurrió en esa reunión. Simplemente le dice a Zaqueo que quiere ir a su casa, pero no nos dice de qué hablaron, de qué conversaron, cuánto tiempo duró la conversación, cuánto duró la audiencia de Jesús con Zaqueo, con quién estuvieron en casa de Zaqueo. Todos esos detalles no figuran en la palabra de Dios, solamente podríamos imaginarlo. Yo creo que como mínimo habrán comido, porque con una invitación y con un invitado de ese calibre es lo más normal. Ahora vamos a verlo, lo que dice algunas versiones. Y yo me imagino a Zaqueo, mientras hablaba con Jesús, ver la mirada compasiva del Señor y de pronto Zaqueo pensar, Él sabrá quién soy yo, a qué me dedico yo, sabrá de dónde proviene el dinero con el que yo he comprado esta casa, con el que le he dado de cenar. ¿Sabrá el Señor cómo me gano la vida? Y yo creo que sí, pero lo más increíble es que el Señor no lo rechaza, sino que el Señor lo ve con compasión y conversa con él. En esta versión, en Lucas 19:8, dice, pero Zaqueo dijo resueltamente, mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Y fíjate en esta versión, solo voy a leer el principio, dice, después de la comida, Zaqueo se levantó y le dijo a Jesús. Entonces esto nos da una idea, que estaban reunidos, que habían comido, habían hablado de sus cosas. ¿Y qué es lo que hace que esté desalmado de repente, en medio de la cena, se levante y le diga a Jesús, mira, voy a darle la mitad de lo que yo tengo a los pobres y al que yo haya estafado le voy a devolver 4 veces lo que yo le haya quitado? Ese cambio solamente reconoce y puede testificar de cómo Jesús transforma a las personas solamente al pasar tiempo con esa persona, al estar juntos. Entonces, ¿qué es lo que transforma a este hombre de ser una persona que le quita a los demás
a ser un dador generoso. Y justamente no es el objetivo del pasaje, porque no fue lo que Zaqueo hablara, sino con quién habló Zaqueo. Estaba en presencia de Jesús. Y esa decisión voluntaria de Zaqueo, porque ahí no, en ningún lugar se menciona decir a Jesús, tienes que hacer esto, es una decisión voluntaria. Esto es fruto de su condición de que ya era salvo. No es algo que Zaqueo tenía que hacer para ser salvo, sino que al ser salvo, su corazón se vuelve generoso hacia el Señor. Es producto de una relación correcta con Dios. Y quiero que veas cómo la ley requería una sanción que correspondía a la quinta parte. Levítico 6:5 dice, o cualquier otra cosa por la que haya cometido perjurio, así que deberá restituirlo íntegramente y añadir la quinta parte de su valor. Todo esto lo entregará a su dueño el día que presente su sacrificio por la culpa. Y en número 5:7 dice, deberá confesar su pecado y pagarle a la persona perjudicada una compensación por el daño causado con un recargo del 20%. Es decir, que en las leyes judías Zaqueo sabía lo que tenía que hacer para restituirse de su pecado. Y sin embargo él mismo se juzga con la mayor severidad y en vez de devolver un 20%, devuelve un 400% a aquel a quien le había quitado, más la mitad de sus bienes para repartirlo entre los pobres. O sea, que era muy rico y aparte el gesto de su corazón no tiene nada que ver con la anterior historia del joven rico que no quiere dejar sus riquezas. Aquí ocurre todo lo contrario. Esta es una historia donde vemos el arrepentimiento, el cambio de actitud, porque aunque Zaqueo sabe que está perdiendo lo material, está ganando las riquezas espirituales. Y aquí llegamos al último punto que le he puesto, date prisa, baja. Y la verdad es que pensando, yo también en muchas ocasiones soy Zaqueo. Es decir, soy corto espiritualmente. Porque en este pasaje podemos ver que por sus medios naturales, por su baja estatura, no podía ver a Jesús. De la misma forma, yo en mi propia aptitud, en mi propia capacidad, aunque quiera ver a Jesús, muchas veces no puedo ver más allá de mí mismo. Muchas veces no puedo ver a Jesús más allá de mi pecado, ni tampoco de mi ego, ni de mis distracciones. Es imposible. Entonces, ¿cómo intentamos alcanzar a Jesús? Tenemos que correr y trepar a un árbol para verle, porque de alguna forma, espiritualmente, yo sé que, al igual que yo, muchos de nosotros nos hemos sentido en algún momento de nuestra vida frustrados, desilusionados, con una sensación de fracaso, de no adaptarnos en el medio en el que estamos, y que por más que trabajamos e intentamos cambiar las cosas, intentamos cambiar nuestro pecado, intentamos salir de ese hoyo negro, no somos capaces de hacerlo. Seguimos inmersos en esa oscuridad. ¿Y cuántas veces no nos hemos sentido que no damos la talla espiritual que requiere Dios de nosotros? Nos sentimos malos, nos sentimos impuros. Pero el correr para subirnos a un árbol no nos ayuda a ver a Jesús, no nos va a ayudar a ver a Dios. Esto no fue lo que salvó a Zaqueo, lo que salvó a Zaqueo fue la misericordia de Dios, la gracia de Dios y la iniciativa de Dios que le busca a él. Y cuando yo me refiero a este árbol, me refiero a qué hacemos nosotros para llamar la atención de Dios. Porque lo mismo que hizo Zaqueo, correr para subirse al árbol y tener la atención de Dios y poderle ver, eso mismo hacemos nosotros. A veces creemos que somos buenos y por eso llamamos la atención de Dios. A veces pensamos que si oramos en voz alta y oramos mucho, llamamos la atención de Dios. A veces pensamos que venir a la iglesia llama la atención de Dios. Y aunque estas cosas no están mal,
Nada de eso llama la atención de Dios. Jesús no se detuvo ese día por ninguna de estas razones. Se detuvo por elección propia, porque es misericordioso y bueno, y porque conocía a Zaqueo por su nombre. Al igual que Jesús te conoce a ti por tu nombre, de la misma forma que me conoce a mí. Entonces Jesús le dice a Zaqueo, Zaqueo, date prisa. Eso mismo está diciendo Jesús ahora contigo, date prisa. Olvídate de la religiosidad, bájate del árbol de la religiosidad. Olvídate del árbol de las tradiciones y bájate de allí, que no tienes que estar ahí arriba. Mi gracia es la única que te puede salvar. Así que no desperdiciemos otro día, no desperdiciemos más tiempo confiando en nosotros mismos, en que si estamos en el árbol de hacer las obras buenas, de ser buenos, vamos a obtener la atención de Jesús o de cualquier cosa que hagamos, porque en realidad nosotros no tenemos la forma de hacer que Jesús gire su mirada hacia nosotros, es por su gracia. No hay nada en nosotros lo suficientemente bueno para que Jesús obre en nuestro favor, es por su misericordia. Y fíjate lo que dice Lucas 19:9. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham. Cuando dice que es hijo de Abraham, está refiriéndose a que es un verdadero judío. Es decir, que alguien que había sido despreciado por los judíos, en el que él veía a su pueblo desde fuera, ahora Zaqueo se encuentra dentro del círculo, como un judío más. De la misma forma, Jesús cambia nuestra situación y nos redime y nos convierte de ser alguien totalmente rechazado a ser alguien que está bajo su manto, bajo su cuidado. Y Jesús resume la misión de su vida en el versículo 10. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces los fariseos creían que Jesús iba a venir a rescatar a los más religiosos, a los más santos, pero Jesús vino a rescatar a los quebrantados, a los malos, a los adictos, a aquellos que son engañados, que son esclavos, a los que están perdidos, a los que sufren. Y muchas veces nos parecemos a Zaqueo porque llevamos mucho tiempo en el asunto del pecado. Llevamos tiempo practicando algún pecado como Zaqueo, de forma que ya tenemos el corazón endurecido. Tenemos problemas, debilidades, tenemos tendencia a hacer lo malo y eso nos produce cicatrices, que nos endurece, nos vuelve cínicos y nos deja sin esperanza. Entonces, pensamos, ¿cuántas veces no has pensado, yo creo que Jesús no es capaz de hacer nada por mí, no es capaz de salvarme, porque estoy tan metido en mis problemas, en mis pecados, que no creo que yo sea digno de que Jesús me vea? Probablemente una aventura fuera el matrimonio, probablemente problemas de depresión, de autoestima, algo que controle tu vida como adicciones, soledad, ansiedad, o simplemente la voz de alguien que te dice constantemente que no vales, que no eres lo suficientemente valioso para Dios. Y nos empezamos a creer esas cosas. Pues Jesús no es tu acusador, Jesús no es tu fiscal, Jesús no es tu juez, Jesús es tu amigo y tu rescatador. Y tal y como hizo Zaqueo, lo único para lo que él pudo salir de ese estado fue pasar tiempo con Jesús. Por eso no se menciona qué hizo, porque si no, imagínate, hoy lo usaríamos como una especie de mantra, de fórmula, de receta. ¿Cómo hacer para esto? ¿No? Lo único que hizo Zaqueo fue pasar tiempo con Jesús. Así que, por vergüenza de tu pecado, no te alejes de Jesús. Deja la religiosidad, deja la tradición fuera y acércate a Jesús. No permitas que las opiniones de los demás moldeen quién es Jesús, sino tú mismo compruébalo quién es Jesús y deja que la bondad de Dios cambie tu interior.